La iglesia maestra en el tiempo de Cuaresma nos recomienda 3 prácticas que venían desde antiguo, venían desde el pueblo de la primera alianza, que ustedes saben bien y conocen bien, que son la limosna, la oración y el ayuno. Y entonces yo tengo que saber para qué necesito la limosna, hacer limosna, para qué necesito la oración y para qué necesito el ayuno. Y la limosna y la oración y el ayuno están muy vinculadas a las tentaciones. Entonces no está de adorno que me pongan el pasaje de las tentaciones. Y no está de adorno cuando me dicen el miércoles de ceniza y me hablan de la oración, de la limosna y del ayuno. Y yo los tengo que vincular, pero en la mayoría de nosotros no lo vinculamos porque no se nos explica, no se nos enseña, no se nos predica muchas veces o andamos distraídos y no escuchamos esas predicaciones. Y entonces vamos a recordarlo brevemente. Este año no se nos han dicho cuáles son las tentaciones porque Marcos no describe cuáles son las tentaciones. Marcos dice que luego del bautismo el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, fue tentado, pero no dice cuáles son. Las tentaciones las menciona Mateo y las menciona Lucas. Y ustedes las conocen, espero que sí. Las vamos a recordar brevemente. La primera tentación, Jesús de hambre, el demonio le va a decir, dile a que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le va a decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El demonio tienta a Jesús con citas bíblicas. Y Jesús responde al demonio con citas de la Sagrada Escritura. Por eso el Papa emérito Benedicto en su libro Jesús de Nazaret, cuando habla de las tentaciones, dice, es el diálogo entre 2 teólogos. El demonio quiere que Jesús no cumple el pan de Dios. No tiene todavía la certeza de que Jesucristo es Dios. Y por eso se atreve a tentar. Igual, las tentaciones son para que nosotros tengamos nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, adicionales, complementarios, pero distintos al plan de Dios. Y entonces yo necesito darme cuenta si tengo un plan diferente. ¿Sí? O para mi familia, o para ustedes que son padres de familia, para sus hijos, para ustedes mismos. Porque eso es muy común. Yo tengo mi plan y el Señor tiene su plan y yo trato de hacer compatibles ambos planes. Entonces, organizo las cosas más o menos una parte del tiempo para Dios, otra parte del tiempo para mí, y entonces veo que ambas cosas se hagan compatibles. Cuando mi plan personal no sale bien, le pido al Señor que me ayude. Y luego voy a hacer el plan de Dios, voy a misa, participo de un grupo parroquial, soy clérigo, soy religioso, laico comprometido, pero eso no puede ser así. Tiene que en algún momento ser un único plan. Y el plan que se tiene que desarrollar es el plan de Dios. Entonces las tentaciones es para que no sea así. Para que yo no desee que sea así y para que yo impida que sea así. Pero no me doy cuenta. Y claro, las tentaciones, como bien sabemos nosotros, son, la iglesia nos enseña, la tentación de la carne, del mundo y del enemigo. Cuando yo en mi debilidad y mi carne, mi naturaleza herida por el pecado, ya yo diríamos, ya simplemente yo me alejo de Dios, el demonio ya ni me tienta, porque yo estoy haciendo su plan, no estoy haciendo el plan de Dios. Entonces a mí no me va a tentar el demonio si es que yo estoy haciendo el plan del demonio. ¿Para qué me va a tentar si yo no estoy haciendo el plan de Dios? Yo ya estoy mal encaminado, descaminado con el demonio, no me va a tentar. Igual si sigo al mundo, entonces tampoco el demonio me va a tentar porque pues ya estoy haciendo lo que dice el mundo, creyendo que lo que tengo que tener es trabajo, dinero, prestigio, lo que dice el mundo, ¿no? Salud, dinero y amor, dice el mundo, ¿no? Entonces,
El demonio me va a tentar cuando yo quiera hacer el plan de Dios. Cuando yo esté realmente queriendo hacer el plan de Dios. Ahí el demonio me va a tentar. Pero si no, yo ya estoy tentado, ya soy de él, pero no me doy cuenta. Porque en el fondo tengo doble vida. Tengo doble plan, si quieren ustedes. Tengo dos compromisos. Mi compromiso personal con el mundo, con la gente, y mi compromiso con Dios. El demonio me va a tentar cuando yo esté luchando y deseando hacer el plan de Dios y no otro. Y bueno, la primera tentación es esa. Esa tentación es la tentación del tener, es decir, el creer que las criaturas y las cosas creadas, nosotros diríamos el dinero, el poder, bueno, el dinero, las cosas de este mundo son las que me van a asegurar mi plan. Entonces lo que yo necesito son recursos, medios, tecnologías. Esa tentación la tengo que vigilar, porque me va a llevar a que anteponga las cosas, los medios a Dios. Voy a buscar primero la añadidura y no primero el reino. Esa es la primera tentación, la tentación del tener. No del ser, sino del tener. Y claro, eso me va a llevar a activismo, me va a llevar a creer que las cosas que yo hago son más importantes que las que el Señor hace. Y poco a poco mi vida de fe se va a ir acomodando y va a ir pactando con el mundo. La segunda tentación, cambia en el orden en Marcos y en Lucas, es la de el demonio lleva a Jesús a lo alto del templo y le dice que se arroje, que se lance y que los ángeles lo van a sujetar. Es la tentación del placer, pero del placer sometiendo a Dios, para que Dios, entre comillas, haga que yo rechace la cruz. Que no me piquen ni los mosquitos, que no me pase nada. Entonces yo puedo creer con esa tentación que mi vida de fe es como creían también en el pueblo de Israel. Ellos creían que una prueba de que estaban haciendo la voluntad de Dios es que todo les iba bien, que tenían dinero, tenían bienes, pero el Señor nos viene a decir otra cosa. Quien quiere venir en pos de mí, que se niegue, que tome su cruz y me siga. Es rechazar la cruz. Y entonces muchas veces mi oración va a ser para que no haya cruz. De repente el Señor me envía una enfermedad y mi oración va a ser quítame esa enfermedad. De repente me envía una contrariedad, mi oración va a ser quítame esa contrariedad. Es decir, cero sufrimiento, cero dolor, nada de cruz. Por eso es que la primera tentación, la del pan, se purifica, diríamos así, con la limosna. El tener se purifica con el dar. Y la segunda tentación, que es la tentación del placer, se purifica con la otra práctica que se nos recomienda, que es ¿cuál? ¿Cuáles hemos dicho que son las tres? Limosna, oración y ayuno. Entonces, el placer se va, diríamos, a frenar. La tentación del placer es con la oración. Mi oración tiene que ser purificada. Y yo purifico mi oración no pasando de rezar un rosario a rezar 50 rosarios, sino purifico mi oración escuchando más al Señor y mejorando, diríamos, las cosas que pido, purificando mis pedidos. Y es habitual que yo primero pida cosas temporales. El Señor no se molesta y el Señor me quiere dar. En muchos pasajes del Evangelio el Señor cura a los enfermos, multiplica los panes. Pero el Señor no quiere que nos quedemos en eso. Por eso, en Marcos se nos decía que Jesús va a la sinagoga un sábado,
se le presenta ese endemoniado. ¿Qué quieres de nosotros? Jesús expulsa al demonio, va a la casa de Pedro, la suegra está enferma, cura a la suegra, le traen a los enfermos, cura a muchos, dice, no a todos. Luego Jesús se va a hacer oración. Pedro lo van a buscar, dice, todo el mundo te busca, porque querían que Jesús siga curando. Y Jesús dice, tenemos que ir a otro sitio. Es decir, Jesús no viene a erradicar la enfermedad. Jesús no viene a quitarnos todos nuestros problemas temporales. Jesús quiere que nosotros hagamos oración. Él es la oración, pero nuestra oración tiene que ser purificada. Al punto que nosotros, como el tercer domingo de Cuaresma, este año, que es el domingo que ha pasado, ¿no es cierto? ¿Qué pasaje, recuerdan, hemos visto? ¿No? Hemos visto el pasaje de la purificación del templo. Pero otros años se ve el pasaje de la samaritana. Es decir, la samaritana y la purificación del templo tienen algo en común. Son purificación. Es decir, mi oración tiene que ser en espíritu y en verdad. Y la oración más perfecta que hay es la Eucaristía. Yo conozco a muchos hermanos que participan en grupos de oración, pero creen que más importante la oración fuera de la misa. La oración más importante es la misa, la Eucaristía. La oración que yo hago fuera de la misa es para que lo que ya recibí en la misa no lo pierda. Entonces, la tentación del templo, de arrojarse del templo, es buscar una oración que me haga sentir bien. Una oración que me dé las cosas que yo pido. Una oración que se centre en realidad más en mí que en el Señor. Y el Señor quiere que mi oración sea en espíritu y en verdad. Y la oración en espíritu y en verdad plena se realiza durante la Eucaristía. Pero lo que ocurre es que el Señor, la Iglesia triunfante, participa plenamente de esa oración en espíritu y verdad, y nosotros aquí en la tierra, la Iglesia peregrina, participamos mal, generalmente. No nos damos cuenta. Y el Señor quiere que mejore esa participación. Por eso es que después de instituir la Eucaristía, el Señor los va a llevar a hacer oración a Getsemaní. Y se van a dormir. Entonces, eso significa que si es que yo en la Eucaristía no entiendo y hago oración sin abrir mi corazón en la Eucaristía, la oración que haga después me voy a dormir. Así no me duerma físicamente. Me voy a dormir en el sentido de que voy a dejar al Señor solo. No voy a estar en espíritu y en verdad significa con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y entonces, esa tercera tentación tiene que ver crecer en oración. Y por eso es que en el tiempo de Cuaresma se nos recomienda la oración. Y la oración es el encuentro personal con el Señor. Y la otra tentación es la del monte, ¿no es cierto? Que muestra todos los reinos del mundo. Es la tentación del poder. Es la tentación de yo tener control de las cosas. Que las cosas se hagan según mi criterio, como yo creo, como yo espero, cuando yo diga, en el momento que yo diga. El demonio le va a decir, si me adoras, todo esto será tuyo. Y eso mismo nos dice a nosotros. Entonces, a veces nosotros queremos hacer compatible lo que dice el Señor. Solo a Dios adorarás y queremos compatibilizar eso con... No es que no necesitamos medios, recursos temporales, tenemos necesidades temporales. Nosotros somos seres carnales, carne, espíritu, alma espiritual. Tenemos necesidades materiales, necesidades pasajeras, pero tienen que estar ordenadas. Y entonces el tiempo de Cuaresma es para que ordenemos esas cosas. Y la práctica del ayuno nos ayuda a eso. Entonces, cuando yo veo el ayuno así, ya el ayuno no solamente es una dieta. Ahora, cuando uno ve la
la rigurosidad de la dieta o que hace, por ejemplo, una modelo de pasarela, un deportista, versus los ayunos que hacemos nosotros de alimentos, es ridículo. Esas personas hacen mucho más esfuerzo. Como dice San Pablo, nosotros vamos tras una corona que no se marchita, los otros que van tras cosas pasajeras se esfuerzan más. Pero el ayuno que quiere el Señor es un ayuno que haga que verdaderamente Él sea el que gobierna nuestra vida, que Él reine. Por eso Jesucristo, luego de las tentaciones, luego de derrotar a Satanás, y esas tentaciones nos van a acompañar a nosotros toda la vida, Jesús lo primero que va a hacer es va a anunciar que el tiempo se ha cumplido, que el reino está cerca. Y va a decir lo que nos dijeron el miércoles de ceniza: conviértanse y crean en el Evangelio. Convertirse es creer, creerle a Jesús. No es que una cosa es la conversión y otra cosa es creer. Es decir, convertirse es tener fe. Nuestra fe tiene que ser purificada. Y esos tres ejercicios, limosna, oración, ayuno, que nos ayudan a que esas tentaciones no se nos aparten del plan de Dios, es otra manera de decir que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad tienen que crecer. Es otra manera de decir que esas tres prácticas me ayudan a crecer en la oración, a crecer, perdón, en la fe, en la esperanza y en la caridad.